Faltan menos de 2 meses para el día de las elecciones, y las personas en todo el país están tratando desesperadamente de decidir por quién votar, así como si se comen o no gatos y perros en Ohio, preguntas muy importantes. Bueno, hay una amenaza de la que no se está hablando en absoluto, que atraviesa las líneas partidarias. Esto es porque, independientemente de si hay un demócrata o un republicano a cargo, los estadounidenses enfrentan la amenaza real de un actor extranjero hostil, como Rusia, Irán, Corea del Norte, China y algunos otros, que podrían usar lo que se conoce como un ataque EMP para destruir nuestras ventajas tecnológicas. En caso de que nunca haya oído hablar de esto, un ataque EMP, también conocido como ataque de pulso electromagnético, es una de las amenazas más mortales que enfrenta nuestro país. La forma en que funciona es que un arma nuclear puede ser detonada en la estratosfera sobre los Estados Unidos. Este tipo de explosión no mataría a nadie directamente, pero lo que haría es paralizar toda nuestra red eléctrica, devolviéndonos 100 años atrás en un abrir y cerrar de ojos. En esencia, un pulso electromagnético de alta altitud se logra cuando una ojiva nuclear se detona entre 20 y 250 millas por encima de la superficie de la Tierra. Esto se puede lograr de varias maneras. Se puede colocar una bomba en un satélite, en un misil o incluso en un globo espía. La clave es asegurarse de que la bomba esté lo suficientemente alta en el aire justo sobre el objetivo que se quiere eliminar. Y notablemente, estas bombas no necesitan contener una gran carga nuclear para generar un gran EMP. Incluso una carga de, digamos, 10 kilotones puede producir pulsos electromagnéticos lo suficientemente grandes como para interrumpir críticamente la red eléctrica de los Estados Unidos. Ahora, algo relevante sobre las armas nucleares cuando hablamos de EMPs es que, además de la bola de fuego destructiva que solemos ver en las películas, la que destruye todo en su camino, un efecto secundario de una explosión nuclear es la liberación de un intenso pulso de radiación electromagnética que cubre todo lo que esté en la línea de visión desde el epicentro de la explosión real. Y aquí tiene un mapa para darte una idea de cómo se vería esto en la práctica. Si una ojiva nuclear se detonara a unas 18 millas sobre la superficie de la Tierra, generaría un EMP que cubriría varios estados. A 62 millas sobre la Tierra, cubriría aún más estados. A 125 millas, cubriría casi la totalidad de los Estados Unidos. Y a 250 millas, cubriría no solo la totalidad de los Estados Unidos continentales, sino también una gran parte de Canadá y México. Ahora, lo interesante de notar es que, a diferencia de un ataque nuclear típico, un ataque EMP no tiene la destrucción física asociada. No va a haber edificios derrumbándose o autos derretidos en el suelo o cosas así. Pero lo que sí va a experimentar es que todos sus dispositivos electrónicos dejarán de funcionar de inmediato, ya que las ondas de pulso electromagnético sobrecargan y queman los circuitos. Así que básicamente todo: elevadores, teléfonos celulares, carteles electrónicos, cajeros automáticos, su estufa electrónica, el microondas, todo se apaga. Aunque en este punto podría estarte preguntando lo obvio: ¿cómo sabemos esto si nunca ha ocurrido un ataque EMP? Si un ataque EMP nunca se ha hecho, ¿cómo sabemos cómo funciona realmente? Bueno, la respuesta es bastante simple. Estados Unidos ha estado realizando estas pruebas. La información que tenemos sobre estos ataques EMP se remonta a 1962, cuando Estados Unidos realizaba experimentos nucleares en la costa de Hawái. En ese momento, los funcionarios del sector de defensa del gobierno federal de Estados Unidos tenían la preocupación de que, si la Unión Soviética detonaba una bomba nuclear en el espacio sobre los Estados Unidos, podría dañar o incluso destruir nuestros misiles balísticos intercontinentales. Y para enfrentar esta amenaza, el gobierno federal de Estados Unidos autorizó y llevó a cabo lo que se conoció como el Proyecto Fishbowl, donde realizaron una serie de pruebas de armas nucleares a gran altitud para descubrir por sí mismos qué sucedía cuando se detonaban armas nucleares en el espacio. Una de esas pruebas se llamó Starfish Prime, y fue durante el experimento Starfish Prime cuando Estados Unidos se enteró por primera vez de los peligros de un ataque EMP. Lo que sucedió fue que se detonó un dispositivo nuclear a una altitud de 250 millas sobre la isla Johnston en el Océano Pacífico, lo suficientemente alto y lejos de Hawái como para que los científicos que realizaban la prueba asumieran que todo era seguro. Pero el experimento demostró lo contrario. En Hawái, que está a unas 900 millas de la explosión, las luces de la calle comenzaron a fallar, los interruptores automáticos se activaron, las alarmas se dispararon y se dañó un relé de telecomunicaciones. Además, en la otra dirección,
Varios satélites estadounidenses que estaban en órbita en ese momento también resultaron dañados por el EMP resultante de esta explosión nuclear. Y fue en ese momento cuando los científicos nucleares se dieron cuenta de que esto representaba un peligro potencial. Pero Estados Unidos no estaba solo en estas pruebas. A partir de octubre de ese mismo año, en 1962, los rusos también detonaron varias explosiones nucleares sobre Kazajistán para calcular el impacto de un ataque EMP en la red eléctrica. Los soviéticos terminaron realizando 7 de estos experimentos nucleares, cambiando cada vez la altura de la explosión, así como la carga de la bomba, para evaluar las diferencias en el daño al modificar esas dos variables. Los resultados de sus experimentos siguen siendo en gran parte clasificados, pero en 1994, durante los acuerdos de paz entre Rusia y Estados Unidos, algunos de los hallazgos se entregaron a los científicos estadounidenses. Y según lo que los rusos revelaron a los estadounidenses, y luego lo que los científicos estadounidenses revelaron al público, los ataques EMP en Kazajistán destruyeron transformadores, generadores, sistemas de comunicación completos, tableros de control y casi todos los dispositivos electrónicos en una localidad determinada. Con ese conocimiento, si avanza hasta hoy, y si fuera una potencia mundial emergente como China, o una potencia regional como Irán, o digamos una nación rebelde como Corea del Norte, y está mirando a Estados Unidos, un país tecnológicamente superior con el que no podría ganar en un enfrentamiento directo, ¿qué haría? La respuesta es obvia. Destruye la base misma de la infraestructura que hace superior a su enemigo. Y esto no es especulación. Por ejemplo, en mayo de 1999, durante la campaña de bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, se celebró una reunión en Austria entre miembros de alto rango del Parlamento ruso y una delegación del Congreso estadounidense. Y mientras discutían la guerra en Yugoslavia, la delegación rusa mencionó la posibilidad de un ataque EMP contra Estados Unidos. En un informe desclasificado que puede ver en la pantalla, esto fue lo que el congresista Roscoe Barley recordó que dijo su contraparte rusa en esa reunión. Cito: en un momento, Vladimir Lukin levantó la mirada. Dijo: si realmente quisiéramos hacerles daño sin temor a represalias, lanzaríamos un SLBM, misil balístico lanzado desde un submarino. Desde el océano, detonaríamos una arma nuclear por encima de su país y apagaríamos su red eléctrica y sus comunicaciones por 6 meses más o menos. Y Alexander Shabanov, el apuesto comunista rubio, sonrió y dijo: y si una arma no fuera suficiente, tenemos algunas de repuesto como unas 10.000, creo. Esto pone en contexto la amenaza a la que nos enfrentamos. Y solo para que lo tenga en cuenta, fue precisamente esta amenaza en esa reunión lo que llevó al Congreso de los Estados Unidos a crear algo llamado la Comisión EMP, 2 años después, para estudiar esta amenaza con mayor profundidad. Pero por supuesto, vale la pena mencionar que no es solo Rusia. Por ejemplo, en esa misma reunión, los representantes rusos también informaron a los diplomáticos estadounidenses que el conocimiento de Rusia sobre cómo construir una fuerte arma nuclear EMP fue compartido accidentalmente con los norcoreanos. Eso es sorprendente. Del mismo modo, existe un libro de texto chino publicado por el Ejército de Liberación Popular llamado La Tercera Guerra Mundial, Guerra Total de Información. Y como parte de la doctrina expuesta en ese libro, o más bien podría decir como parte del currículo de ese libro, aquí está lo que el libro de texto dice, cito: por lo tanto, China debería enfocarse en medidas para contrarrestar los virus informáticos, los pulsos electromagnéticos nucleares, y lograr rápidamente avances en esas tecnologías para equipar a China sin demora con una disuasión equivalente que le permita enfrentarse a las potencias militares en la era de la información y neutralizar y controlar la disuasión de las potencias occidentales, incluidos los Estados Unidos. Y esto no es solo un argumento académico en un libro de texto. Tan recientemente como en marzo de 2020, justo al inicio de la pandemia del COVID, el Partido Comunista Chino amenazó abiertamente con el uso de dispositivos EMP contra barcos navales estadounidenses en el Mar del Sur de China, lo que significa que esta es una amenaza real sobre la que el Partido Comunista Chino se está jactando abiertamente, y el número de muertes por un ataque como este en el territorio estadounidense podría ser devastador. De hecho, en 2001, como mencioné antes, Estados Unidos creó algo llamado la Comisión EMP para estudiar en mayor profundidad la amenaza que estas armas representan. 3 años después de su creación, este comité publicó su informe. Puede verlo en la pantalla. Encontraron que un ataque EMP podría resultar en la destrucción de hasta el 70% de la red eléctrica de los Estados Unidos. Podría causar un apagón a nivel nacional que duraría más de un año.
Y ese apagón podría resultar en la muerte de hasta el 90% de la población estadounidense, tanto por hambre como por el colapso general de la sociedad. Una vez más, este apagón llevaría, según los expertos que lo estudiaron en profundidad, a la muerte de decenas o quizás incluso cientos de millones de estadounidenses, y la razón de esto, lamentablemente, es bastante simple. Actualmente vivimos en una época donde casi todo lo que hacemos requiere algún tipo de electricidad. Quiero decir, cada industria de la que dependemos necesita electricidad para funcionar. Y sin electricidad, las empresas cerrarían. La mayoría de las personas no podrían calentar o enfriar sus hogares. Tanto los oleoductos de gas como los de petróleo se detendrían porque ambos sistemas funcionan con electricidad. Y cuando el petróleo deja de fluir, bueno, eso detiene por completo a los camiones de reparto que traen comida. El agua potable dejaría de fluir hacia los hogares. Obviamente el internet dejaría de funcionar. Las líneas telefónicas dejarían de operar. Los reactores nucleares no podrían mantener la temperatura de sus núcleos y podrían derretirse. Los cajeros automáticos dejan de funcionar y los bancos cierran, así que no puede obtener su dinero ni nada por el estilo. Literalmente, hay miles de problemas como estos que el país enfrentaría si el sistema eléctrico se destruyera de repente. Y también puede imaginar que no pasaría mucho tiempo antes de que la sociedad misma se desintegre y la gente empiece a recurrir a cualquier medio necesario para luchar por su propia supervivencia y la de sus familias. Ahora déjeme preguntarle, ¿cuántas personas cree que en este momento en este país podrían sobrevivir a una situación como esa? ¿Cuántas personas tienen el conocimiento, las habilidades, las capacidades y los recursos disponibles para sobrevivir a una situación en la que, en un abrir y cerrar de ojos, nos veamos arrojados de nuevo a la era preindustrial? Bueno, nuevamente, los investigadores que analizan profundamente este escenario estiman que ese número es alrededor del 10%. Aproximadamente 1 de cada 10 estadounidenses, principalmente ubicados en áreas rurales lejos de las ciudades, serían capaces de cuidarse a sí mismos. De hecho, el gobierno de Estados Unidos desclasificó recientemente un documento muy importante relacionado con estos ataques EMP. Y dentro de este documento, hay un intercambio que tuvo lugar en una reunión a puerta cerrada ante el Comité de Servicios Armados, en la que el Dr. William Graham, presidente de la comisión EMP, presentó una evaluación bastante severa de cómo se vería Estados Unidos después de un ataque EMP. Así es como ocurrió este intercambio desclasificado. Comienza con el congresista Roscoe Barley de Maryland haciendo la siguiente pregunta, cito: «Leí una copia previa a la publicación de un libro llamado Un segundo después. Espero que se publique. Creo que el pueblo estadounidense necesita leerlo. Era la historia de un ataque EMP con misiles balísticos en nuestro país. El arma fue lanzada desde un barco cerca de nuestra costa, y luego el barco fue hundido para que no quedaran huellas. El arma fue lanzada a unas 300 millas de altura sobre Nebraska y apagó nuestra infraestructura a nivel nacional. La historia transcurre durante un año y está ambientada en las colinas de Carolina del Norte. Al final del año, el 90% de nuestra población está muerta. Solo quedan 25,000 personas vivas en la ciudad de Nueva York. Las comunidades en las colinas de Carolina del Norte tienen más suerte. Solo el 80% de su población está muerta al final del año. Entiendo que esta es una evaluación realista de lo que un ataque EMP robusto podría hacer a nuestro país. Y a ese escenario tan sombrío, el Dr. Graham respondió diciendo esto, cito: «Creemos que este es el rango correcto. No tenemos experiencia con la pérdida de la infraestructura en un país con 300 millones de personas, la mayoría de los cuales no viven de manera que puedan proveerse su propia comida y otras necesidades. Podemos regresar a una era en la que las personas vivían de esa manera. Eso sería un 10%, lo que serían 30 millones. Y ese es probablemente el rango en el que podríamos sobrevivir como una economía básicamente rural. Así que esa es obviamente una evaluación bastante oscura. Y en ese punto, si los estadounidenses restantes serían capaces de defenderse de un ataque de las fuerzas invasoras comunistas chinas, sería una cuestión completamente diferente. Y ahí lo tiene. Mientras que los medios de este país se han enfocado en estas elecciones en si se comen o no gatos y perros en Ohio, lo cual, concedido, es una pregunta interesante por sí sola, las verdaderas amenazas que enfrenta este país casi nunca se discuten en serio. Y para cualquiera que esté viendo este video y asuma que eso nunca podría suceder, que el ejército de los Estados Unidos nunca permitiría que una ojiva nuclear se acerque al corazón del país, bueno, considere el hecho de que un globo espía chino cruzó todo el territorio de Estados Unidos antes de ser derribado. O considere el otro hecho de que, en los últimos 2 meses,
Hubo 2 intentos de asesinato que lograron acercarse a unos pocos cientos de yardas del presidente Trump. Así que quizás no asuma que nuestros enemigos armados con armas nucleares no podrían escabullirse y lanzar un ataque EMP si así lo desean. Espero que no suceda, pero es importante considerar que esta es una amenaza real porque lo es. Si quisiera profundizar en el potencial de estos EMPs, su historia, así como en los enlaces de los varios informes que mencioné en el episodio de hoy, dejaré esos enlaces en la caja de descripción debajo de este video si es del tipo de persona que le gusta investigar a fondo. Y lo único que pido a cambio es que mientras se dirige a esa caja de descripción, tome un pequeño desvío para darle un like y suscribirse, para que esta información vital pueda llegar a más personas a través del algoritmo de YouTube. Y hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.